Estaba Hola. muteada, perdón. Bueno, ¿cómo están? Buen martes. Voy a compartirles ahora la pantalla. Así empezamos con nuestro tema. Bien. Bueno, como sabe la mayoría, nosotros estamos teniendo la segunda parte del tema con el mismo título, que es de Betania al Monte de los Olivos. Lo que vimos en la clase pasada fue un pequeño análisis sobre Concord 2016. Como ya sabemos y estuvimos hablando, Concord, cosa que pienso grabar, aviso para alguna persona que esté viendo este video y que no sepa qué es Concord, qué es ciertas palabras o terminologías que quizás los que venimos estudiando hace mucho ya las damos por sabidas, pienso grabar como una pequeña introducción para estos estudios, que no sé si se va a subir o la mandaré después al que necesite por privado, introduciendo con distintos tópicos, de distintos temas que son muy básicos o esenciales para entender, quizás desde cero, aunque por primera vez hayas entrado al canal y necesites ver este estudio, puedas entender de qué estamos hablando y por qué es importante, ¿sí? Dicho esto, yo voy a avanzar para que no nos lleve mucho tiempo sobre ciertas ideas, ya dándolas por sentadas, pero como dije, pienso hacer algún videito de introducción para que sea útil para los demás. Bien, sobre lo que es Concord, que nosotros sabemos es el aumento de conocimiento, nosotros podemos eh, analizarlo desde muchos puntos, ¿sí? Si estamos hablando ya de un Concord, de una dispensación específica, como fue lo que hicimos, que fue analizar la lluvia tardía, viéndolo desde la parábola de la línea del Israel antiguo Omega, que antes le decíamos la historia de Cristo, la línea de Cristo, viéndonos a nosotros como discípulos, voy a adelantar un poquito para que pueda usar una imagen que sirva. Bien, a ver, perdón, esperen un cachito. Lo voy a hablar así no les spoileo todo, pero bien, nosotros lo que hicimos fue tomar la dispensación de la lluvia tardía en la línea del Israel antiguo Omega y tomamos de ahí Concord, que es el aumento de conocimiento, el paso previo a la formalización, ¿sí? Que nosotros sabemos que si estamos hablando en una dispensación de lluvia tardía, esa formalización del mensaje también podemos decirle clamor de medianoche. Y de ahí empezamos a hablar en el estudio anterior la importancia de esa dispensación de lluvia tardía y de cómo aumentó ese mensaje hasta llegar al clamor de medianoche, hasta llegar a la formalización. Por eso nos interesaba entender el aumento de conocimiento. Nosotros analizamos con una visión de Elena, lo que vimos fue que ella dijo que el clamor de medianoche alumbra hasta la segunda venida, ¿sí? A los hijos de Dios. Fue la primera visión de Elena de Boy. Esto está en primeros escritos y creo que de nuevo quedó sin que se vea la cita, pero bueno, la voy a poner después en comentarios para el que la quiera buscar. Pero es la primera visión de Elena, así que si la buscan de esa manera la van a encontrar. El clamor de medianoche es muy importante, porque si bien Dios nos va a ir dando mensajes, en realidad no dándonos mensajes, sino que nos va a dar distintas comprensiones de su mensaje, la luz va aumentando, siempre es el mismo mensaje. Y este fue más claro y el punto en el que es un punto de inflexión en el que el mensaje se presenta con un título, podríamos decir, es el clamor de medianoche. Para los mileritas fue entender que Jesús iba a venir. Todo el movimiento que hubo en el mundo por la segunda venida. Solo que ellos en ese momento, en el clamor de medianoche, no entendían verdaderamente hacia dónde los quería llevar Dios. Solo veían algo muy importante, que era empezar a entender las profecías, que se había desellado el libro de Daniel, y que Cristo iba a venir. Era lo necesario para ese momento. Por eso después pasaron el chasco del 22 de octubre. Ellos en el clamor de medianoche ven una fecha, llegan a una fecha cierta, pero que no significaba lo que ellos pensaban. Esto en la historia milerita. Lo hago como aclaración. Bien, ¿en qué nos afecta a nosotros hoy? En nuestra dispensación, en nuestra generación, ¿sí? Esto también vuelve a aplicarse. Lo que fue el clamor de medianoche, que nosotros sabemos es el año 2018, el mensaje que fue más claro en ese momento es el mismo, es exactamente el mismo que vamos a llevar hasta la segunda venida. Es parte incluso del fuerte pregón, es el mismo mensaje, solamente que lo vamos entendiendo cada vez mejor. Por eso nos interesa todo lo que tenga que ver con la dispensación de la lluvia tardía. Y no nos vamos a limitar ahí, sino que vamos a ver nuestra dispensación. Y vamos a ver cómo se unen ambas. Todo desde la historia de Cristo.
o mejor dicho, la línea del Israel antiguo Omega. Bien, entonces como decía, si tuvo importancia en el tiempo milerita, tiene importancia en el nuestro, podemos ver que, yendo para atrás en la parte más literal, en la historia de Jesús, ¿tuvo importancia esa dispensación? Que como lo ven acá dibujado, tienen abajo los años que aplican a nuestra generación en parábola con la historia de Jesús. Y nosotros dijimos que sí, que como pudimos analizar de muchas maneras, el mismo mensaje que el maestro les dio durante su tiempo de obra es el mensaje que ellos repitieron, los discípulos, en su tiempo de obra. Por eso está esta flechita. Así que eso nos dejó claro que era importante entenderlo también desde la historia de Jesús. Si alguien tiene alguna consulta o le parece que necesita, voy a decirlo solo esta vez, que diga las cosas de otra manera, me dice sí, o si ve un error también. Bien. Entonces, para entender nuestra dispensación, que es parábola de la cosecha de los discípulos, ¿sí? Sería desde la cruz al Pentecostés, tenemos que tuvimos, en realidad ya lo hicimos en el estudio anterior, buscar el eslabón faltante de la dispensación de la lluvia tardía, que también es parábola de nuestra dispensación. Nosotros sabíamos qué pasó externamente e internamente lo entendíamos. Pero ahora, si queríamos obtener información desde la historia de Cristo, nos faltaba el eslabón de qué fue el aumento de conocimiento en 2016. Y eso ya lo solucionamos en el estudio anterior. Vimos que la resurrección de Lázaro fue el aumento de conocimiento a la formalización del mensaje. No voy a ponerme a volver a repetir todo el estudio anterior. Sabemos que Betania, lo vimos con muchas pruebas, tiene que ser el aumento de conocimiento. Bien, entonces, ¿dónde estamos nosotros? Esta imagen la había pasado rápido, así que si quieren aprovechar, yo puse, podemos vernos en la línea como discípulos, que es desde donde lo vamos a abordar ahora, pero también sepan que existe la línea visto como si nosotros fuésemos Cristo. Y esto empieza con el bautismo en 2019. Para nosotros podría ser un bautismo también. Como sacerdotes, los 144.000 empiezan a representar a Cristo en este momento. Entonces, en el momento en el que nos encontramos ahora, ustedes van a ver que el hombrecito está, antes del 2020, pero este estudio, estas imágenes son viejas. Es un estudio que hice hace varios meses. Nosotros ya estamos, según lo que han declarado nuestros líderes, en el aumento del conocimiento. De hecho, ya lo pasamos. Bueno, entonces, ¿cuál es el propósito de este estudio? Bien, mi idea es que podamos obtener información de un Concord a otro, acá no lo llegué a poner, disculpen, el que dice Israel antiguo Omega, el primero sería la línea de la lluvia tardía, la dispensación de lluvia tardía. Este Concord nos va a dar sobre la información, de la dispensación de la cosecha, ¿sí? Del Israel antiguo Omega. Y si vamos después, acá está mejor explicado, si vamos al Israel moderno Omega, también vamos a encontrar que el Concord de 2016 nos puede dar información sobre el 2020. ¿Cómo llego a afirmar esta idea? Lo vimos también usando metodología en la clase anterior, pero justamente enfocándome en lo que es la línea del Israel antiguo Omega, pude darme cuenta de que están conectados. Ambos Concord tienen una conexión muy fuerte e intencional, incluso hasta en cosas que tienen que ver con nombres. Así que eso nos dice que obviamente, si lo aplicamos a nosotros, a nuestra generación, también tienen que estar conectados y que vamos a poder obtener información sobre el momento de unidad que pasamos, el aumento de conocimiento, si miramos también un poco de la información del 2016. Y a la vez, como acabo de explicar, podemos conectarlo con la parábola, ¿sí? Bien. ¿Por qué nos interesa si nosotros ya estamos en unidad? No sé si llegan a ver la flechita, ¿se ve la flecha? Si nosotros ya estamos, gracias. Si nosotros ya estamos en el momento que tendríamos que estar en unidad, ¿por qué nos interesa volver a ver todo para atrás? Bueno, ya hicimos un énfasis en lo que es importante sobre el clamor de medianoche, y por el aumento de conocimiento. Así que sabemos que este mensaje que recibimos en lo que en parábolas para nosotros es el Pentecostés, tiene una íntima relación con lo que pasó antes.
Y como nosotros todavía no llegamos a la formalización, tenemos que apoyarnos en toda la información que traemos desde atrás. Pero no desde atrás de nuestras propias ideologías, hablo desde atrás del mensaje, todo lo que fue claro que Dios fue mostrando. Es en el Pentecostés donde los discípulos que reciben el poder de Dios realmente entienden toda la luz de su línea anterior. Así va a pasar con nosotros. Y esto en realidad, en el Pentecostés ellos empiezan a poder predicar su obra y reciben el poder de Dios para poder hacerlo, pero la comprensión llegó en la formalización, un poquito antes del Pentecostés. Bien. Mica, yo tengo una pregunta. ¿Puedo Sí, hacer una pregunta? sí, sí. Vos dijiste que Betania estaba íntimamente ligado con la ascensión, ¿no? Sí, En un esquema anterior. Y por eso, lógico, 2016, ajá, 2016 está ligado con 2020. Eh, uh-huh. yo logro ver que están conectados por el tema de que ambos son Concord. Pero ¿hay alguna otra conexión especial que vos hayas encontrado que la haga esos Concord que sean especialmente conectados? Claro, me expresé mal. Voy a dejarlo ahora como hipótesis. Quiero ver si puedo encontrar, de la misma manera que me muestra en parábola, que hay una conexión muy, muy íntima, si hay algo que me pueda dar información ahora. Nosotros en este estudio, voy a aclarar por una cuestión de tiempo, me voy a enfocar en un punto. De todo lo que busqué cuando estuve averiguando sobre la ascensión, que es lo que vamos a ver ahora, solo me voy a enfocar en un punto, porque no nos daría el tiempo. Pero sí, no está totalmente resuelto, me falta, así que gracias, Emma. Me pone un ok. Esa sería la respuesta. Quizás me expresé mal. No tengo la seguridad, sino que yo tengo la idea. Esto me da cierta seguridad de que podría ser así que lo voy a investigar. Se los dejo servido para que ustedes también puedan buscar. Pero todo lo que hay algunas aplicaciones que aún no he resuelto. Mejor dicho, no las he terminado como para poder presentar con seguridad y metodología. Bien, avanzamos. Entonces, vamos a ver sobre esta historia literal de Cristo. Vamos a ver primero lo literal y ver después qué podemos aplicar a nosotros. Hay mucha información. A propósito, para que no se distraigan, la mayoría de las citas, solo tomé 3 y ni siquiera las tomé completas, no las voy a poner, porque nos van a distraer. Se abren cosas muy interesantes. Así que nos vamos a detener en lo que sirve para el punto de hoy. Bien. Bueno, siempre cuando uno, o al menos yo cuando quiero buscar algo, me interesa saber la ubicación geográfica. Así como nos es importante, como dijimos la otra vez, los nombres de las personas, porque Dios por algo los pone, también por algo elige ciertos lugares. Y si nosotros buscamos en la Biblia y en el espíritu de profecía, vamos a encontrar que la ascensión fue en el Monte de los Olivos. Este dibujito, para el que no sabe esos garabatos, es una imitación de cuando uno busca en los mapas y hay un monte, una montaña. De hecho, en realidad lo copié de cómo es el mapa de verdad. Se presentan estos relieves de esta manera. El Monte de los Olivos es el que se encuentra en la parte oriental, después del Monte Moriah y el Monte Sión. 3 montes muy importantes, tanto en historia para el pueblo de Israel, como en la profecía simbólicamente. Bien. ¿Alguien quiere leer esta cita? Si no, la leo yo. Yo puedo leerla. Gracias. Como lugar de su ascensión, Jesús eligió el sitio con tanta frecuencia santificado por su presencia mientras moraba entre los hombres. Ni el monte Sión, sitio de la ciudad de David, ni el monte Moria, sitio del templo, había de ser así honrado. Allí Cristo había sido burlado y rechazado. Con fuerza siempre mayor, habían sido rechazadas por corazones tan duros como una roca. De allí Jesús, cansado y con corazón apesadumbrado, había salido a hallar descanso en el monte de las Olivas. Bien. Gracias, Carita. Acá, bueno, esto es un texto de prueba de lo que estaba diciendo. Y como dije, hay información interesante. Él por algo elige este monte. Es un monte muy representativo, pero si bien Elena en esta porción hace un énfasis sobre ese monte y la relación de toda la experiencia de Cristo en la tierra, que es muy fuerte, de hecho se sigue leyendo, nombra un montón de eventos en derredor de ese monte, también hay una relación, y esto lo dejo como un guiño, con la historia más antigua, la historia
del tiempo del cautiverio de Babilonia y anterior. Este monte es importante y está vinculado a otras decisiones de Dios también. Y de hecho Elena lo dice. Bien. Ahora, una conexión interesante, que es la que usé para decir que, por ejemplo, voy a darlo de ejemplo, que Betania, el Concord de 2016, mejor dicho, en la historia de Cristo, la resurrección de Lázaro, ese Concord, ese aumento de conocimiento, está vinculado con el Concord donde está Jesús con los discípulos y la ascensión, es este pequeño detalle pero interesante, que dice así. O sea, si alguien quiere leer, me avisa antes que empiece. Al llegar al Monte de las Olivas, Jesús condujo al grupo a través de la cumbre, hasta llegar cerca de Betania. Allí se detuvo y los discípulos le rodearon. Rayos de luz parecían irradiar de su semblante, mientras los miraba con amor. No los reprendió por sus faltas y fracasos. Las últimas palabras que oyeron de los labios del Señor fueron las palabras de la más profunda ternura. Con las manos extendidas para bendecirlos, como si quisiera asegurarles su cuidado protector, ascendió lentamente de entre ellos, atraído hacia el cielo por un poder más fuerte que cualquier atracción terrenal. Bien. Hago una pregunta, si participan, aunque están medios mudos, si no sigo adelante, pero ¿qué conexión pequeña ven acá con lo que habíamos hablado antes? Esta es la ascensión. ¿Qué conexión llegan a ver? Si alguien lo encuentra, le doy unos segunditos más y si no, no. ¿Está cerca de Betania? No sé si es eso. Me parece bien. Eso me había llamado la atención, lo puse de ejemplo. Acá dice que está cerca de Betania. Y no puse todas las citas, pero después queda la confirmación que es. Y si buscamos, por ejemplo, pongo una, en Lucas 24:50, si quieren buscar con sus Biblias. Déjenla abierta ya, porque vamos a usar mucho Juan. Yo voy a poner simplemente en la pantalla algunas palabras, pero lo vamos a leer, ¿sí? Si buscamos en Lucas 24:50, ¿qué dice? Dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Después sigue, es el pedacito que habla de la ascensión. En Lucas, y después si quieren les mando otros lugares para confirmar esto, nos dice que el punto donde Jesús ascendió equivale a la zona de Betania. Y me pareció interesante que hay una pequeña diferencia en la altura donde está Jesús, pero sigue siendo Betania. Y para mí, esto ya igualmente es algo personal, podemos buscarlo con más metodología. Me parece interesante esta conexión, y que si encima lo pensáramos, es una especie de aumento de algo, de aumento de conocimiento de un punto al otro, y un vínculo geográfico. Me pareció interesante. Bien. Bueno, entonces vamos a ver qué pasó en la ascensión. Ahora ya sabemos dónde fue. Bien. Como les pongo acá de vuelta, les repito que equivale la ascensión es a nosotros 2020 de aumento de conocimiento. Bien, vamos a ir a Hechos. Voy a pedir a un voluntario que lea estas primeras citas. Están en pantalla y si no pueden buscar Hechos del 1 al 3. Leo las que están en pantalla. Dale. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Bien. ¿Puedo pedirte una más? Bueno, acá está marcado. Te voy a hacer una pregunta, ya que estás. ¿Qué te llama la atención de este texto? ¿Qué podrías aprender sobre qué influyó o qué pasó antes de la ascensión? No sé si es media rebuscada la pregunta. Mejor les digo lo que me llama la atención, o si tenés algo que te llame la atención, decime. Estoy muy reiterativa. A mí me parece que es importante saber, que eso ya lo sabíamos, ¿no? 40 días estuvo Jesús enseñándoles acerca del reino de Dios. Y nosotros entonces que decimos, bueno, ¿de qué me sirve saber esto? Jesús asciende, es algo un razonamiento muy simple, pero Jesús ascendió al cielo, entonces ella deja de estar presentes con ellos.
¿qué les queda a los discípulos para estudiar desde el momento de la ascensión? Yo quiero sugerir que es la información que estuvo trabajando Jesús con ellos esos 40 días. ¿Sí? En ese momento de unidad que empieza desde la ascensión, ellos se van con un mensaje que ya estuvo trabajando Cristo antes. Es como que yo veo como un cambio de metodología. No, o sea, no es que hay un cambio, sino que para ellos es como un clic. Como que durante 40 días tienen que ver todo lo que ellos habían visto pero de una forma más correcta, por así decirlo. Bien. Y resalté el que después de haber, también, o sea, lo dice de otra manera, Pablo, dice después de haber dado mandamientos por el Espíritu. También da un datito ahí de una forma que podríamos interpretar lo que Jesús brindó a sus discípulos. Bien. ¿Alguien quiere leerme esto? Leo. Gracias. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bien. ¿Hay algo que te llama la atención o alguno de los que está viendo esta cita? Más allá que yo resalte algo. Y ellos seguían sin comprender la naturaleza del reino. Exacto. Seguían sin entender la totalidad del mensaje y la complejidad del mensaje de Dios. Exacto. Ellos entienden algunas palabras, entendieron cosas que Jesús les dijo. De hecho, vemos cuando abrimos la Biblia que le dicen, ahora hablas claramente y demás. Pero esto nos está mostrando que realmente el verdadero significado y lo que ellos van a tener que cambiar por este mensaje, todavía no lo tenían completamente comprendido. Así que eso es lo mismo para nosotros. Bien. No los molesto si quieren leo esta parte, dice. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Esto también podemos hacer otra conexión para el estudio, pero me voy a ir solo al punto. Así que lo que podemos ver es que en el momento de la ascensión ellos reciben un mensaje de parte de Jesús. ¿Sí? Ellos se quedan, mejor dicho. No es que Jesús en ese momento exacto que está ascendiendo, Él los bendice. Pero instantes previos, vieron que Elena nos está diciendo que Él los llevó hasta la cumbre del Monte de los Olivos. En todo ese recorrido pasaron cosas y ellos se quedan con un mensaje, no solo el de los 40 días. Y este mensaje es parte de un repaso de todos los sucesos anteriores. También Pablo lo dice de una manera interesante, dice que Jesús le dio mandamientos del Espíritu. Y también vemos que reciben un mensaje más de parte de los ángeles y hay un quiasmo ahí. Hay un quiasmo porque dice que de la forma en que Jesús ascendió es la forma en que va a volver. Y podemos obtener información interesante, pero creo que sería para otro foco. Bien. Acá vamos justamente al punto y va a ser simple este estudio, que va a ser sobre esto que Jesús habló con ellos antes de irse. ¿Alguien quiere leer la cita? ¿Lo leo? Ah. Oh, ya. Sí, léelo. Ahora, con los 11 discípulos, Jesús se dirigió a la montaña. Mientras pasaban por la puerta de Jerusalén, muchos ojos se fijaron, admirados en ese pequeño grupo conocido por uno que unas semanas antes había sido condenado y crucificado por los príncipes. Los discípulos no sabían que era su última entrevista con su maestro. Jesús dedicó el tiempo a conversar con ellos, repitiendo sus instrucciones anteriores. Al acercarse a Getsemaní, se detuvo a fin de que pudiesen recordar las lecciones que había dado la noche de su gran agonía. Volvió a mirar la vid por medio de la cual había presentado la unión de su iglesia consigo y con el Padre. Volvió a repetir las verdades que había revelado entonces. En todo su derredor había recuerdos de amor no correspondido.
Aun los discípulos que tan caros eran su corazón, le habían cubierto de oprobio y abandonado en la hora de su humillación. ¿Qué podrían destacar de esta cita, entre tantas cosas? Concentrándonos en lo que los discípulos se quedan en el momento de la ascensión. O si les llama la atención algo también. Lleva hacia atrás, hacia la escena de Getsemaní, y ve que las cosas no han cambiado tanto con respecto a Getsemaní. Exacto. ¿Otra historia más les llama la atención? Bien, voy a avanzar. Entrada triunfal. ¿No? No, nada que ver. Bueno, igualmente, o sea, no está tácito acá, perdón, no está de forma literal, pero es parte, como vimos, del mensaje, así que tampoco es tan cualquiera. Tiene sentido porque son las escenas anteriores, eso es parte también. Ellos no, como habíamos visto en el estudio anterior, no comprendieron qué significaba la entrada triunfal. El ungimiento de María, en mi teoría lo pongo como parte de Concord también 2016, que es el paso previo a la entrada triunfal. Ellos pensaban que era una entrada justamente triunfal en el sentido de una coronación de un rey, y lo que no sabían es que la coronación era la muerte de Jesús, y que el ungimiento no era porque iba a ser un rey en gloria mundanal, sino que iba a ser ungido para su muerte. Así que estas historias las vieron. Por ahí no está escrito, pero no te preocupes que también lo vieron. Y me voy a adelantar un poquito. Yo les destaco Juan 15 también, porque Getsemaní lo dice literalmente, ahí abierto, y después nos dice que volvió a mirar la vid por medio de la cual había representado la unión de su iglesia consigo y con el Padre, y que sobre esa historia volvió a repetir las verdades que había revelado entonces. Así que el puntito que vamos a ver hoy para meditar, y para que después ustedes puedan sacarle más profundidad aplicando con, por ejemplo, la pregunta que hizo Emma, con lo que tiene que ver con los eventos actuales, vamos a ver un poquito de qué trata Juan 15. Lo que me parece interesante destacar es que esto que está acá en la historia de Jesús se repitió con nosotros. Los discípulos, antes de que su maestro se vaya y ascienda, Jesús los tiene un ratito más, y en su amor y deseo de que ellos comprendan realmente. Ya había pasado 40 días y vemos por la pregunta que le hacen que realmente aún faltaba que entiendan cosas. Él se daba cuenta, y mientras los va llevando hasta la cumbre, les repite todas estas historias. Yo salteé algunas citas, pero Elena dice que él a propósito los llevó por ese camino. Los hizo recorrer los mismos pasos que ellos habían andado antes. Entonces esto es interesante también. Se repite la dispensación de la lluvia tardía de vuelta en la dispensación de la cosecha. Intencionalmente Dios los lleva por los mismos pasos. Y esto me recuerda, ya que vemos de Getsemaní, que la experiencia de Getsemaní, si nosotros nos vemos como discípulos, ya la hubiésemos pasado, porque esto es antes de la cruz, es antes de Rafia. Pero nosotros volvemos a pasar un periodo de tiempo de angustia en nuestra dispensación antes de lo que sería la ascensión o Concord 2020. Nosotros lo pasamos, pero con la historia de las tentaciones del desierto. Y ya vimos un estudio muy interesante de Tess comparando estos puntos. Cómo todo se repite. Dios en su sabiduría nos hizo lo mismo que le hizo Jesús a sus discípulos. Nos guía por la misma senda para que podamos comprender mejor esa dispensación tan importante donde se reveló toda nuestra obra. Y por algo, Tess Lambert volvió a hacer un énfasis en el Getsemaní, porque antes de Concord era necesario que lo volvamos a pensar y a trabajar. Y Juan 15, ¿en dónde lo vimos? ¿De qué manera? Eso es lo que quiero que veamos hoy. Bien. Me voy adelante. Vamos a buscar Juan 15, les invito. ¿Pueden escuchar bien, verdad? Bien. Perfecto. Nosotros, gracias, sabemos que esta historia es la de la vid verdadera, ¿sí? Voy a leer los primeros 4 versículos. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Y ya vosotros, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí.
Nosotros sabemos que gracias a la comprensión que vamos aumentando sobre cómo ver las parábolas y también mejorar y pulir nuestra metodología para entender la palabra de Dios, muchas historias que las dábamos por comprendidas o solo con una vista moral, que incluso moralmente tienen muchos más puntos que los que quizás por tradición hablamos, vemos que son mucho más profundas y amplias. Entonces, si yo les pregunto, esta historia, yo les digo, Jesús y la vid verdadera, ¿cómo es siempre lo que se va a sacar de enseñanza de esa historia? Uno lee un montón de palabras que Jesús elige y siempre llega a una conclusión. En el adventismo siempre se dice lo mismo. ¿Cuál es la conclusión de esa parábola que hace Jesús? ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, fue un poco larga, perdón. Esta parábola de la vid verdadera es muy conocida, no solo en el adventismo, sino en el cristianismo. ¿Qué conclusión siempre por tradición se repite? No importa que esta parábola sea más compleja, siempre llegamos a la misma conclusión, digo, llegamos como cristiandad. ¿Qué es lo que siempre se obtiene como enseñanza de esta parábola? De que debemos permanecer conectados a Cristo. Claro, eso. De que no podemos hacer nada sin Cristo. Exacto. Que en realidad es muy profundo, pero si uno se queda con esa idea es como, bueno, una idea más de tantas que repetimos en otras parábolas, ¿verdad? Y en realidad lo que yo veo es que es una invitación a que después busquemos con esta parábola cada uno, si es que no lo hizo, todo lo que pueda obtener con la metodología que conoce ahora. ¿Qué verdad está encerrada ahí? Porque ese capítulo, esta parábola, por algo está en la historia literal de Jesús con los discípulos, y ya vimos que Dios nos condujo a ver el Getsemaní, así que Él también nos condujo a ver Juan 15. Bien. ¿Por qué les puse entre Juan esos capítulos, ¿sí? Juan 14 y 16? Porque Juan 15 es una parábola, pero no está suelta. Nosotros sabemos que si buscamos en la palabra de Dios, hay unidad. Tenemos que buscar de dónde viene el contexto, mejor dicho. Y Jesús ya está hablando de antes. De hecho, puse Juan 14, 16, pero me atrevería a poner Juan 13 al capítulo 16. Acá estamos en un contexto como el nuestro ahora. Aposento alto. Jesús se levanta después de lavarle los pies a los discípulos, y no me puse a ahondar por una cuestión de tiempo, por ahí un tanto que podríamos ver, así que pueden leerlo en el deseo de toda la gente, es esta historia. Después de lavar los pies a los discípulos y estar con ellos en el aposento alto, cuando Judas se marcha para traicionarlo, él empieza a enseñarles, pero les pide que salgan. Van a caminar por la noche, y allí es donde él, caminando cerca del huerto de Getsemaní, se encuentra con una vid y la usa de ejemplo para dar su parábola. Pero lo que les dice en Juan 15 viene totalmente unido con lo que ya les está hablando desde Juan 13. ¿Sí? Yo acá destaqué, a modo de apunte, algunas palabritas. La que más nos resuena de esta parábola es permanecer en mí. Como acaban de decir, la enseñanza que se suele decir tradicionalmente es hay que permanecer en Cristo. Entonces yo le hice un pequeño análisis muy breve. Él nos dice permaneced en mí. Cuando vemos Juan 15, 10, vemos que para permanecer en él tenemos que guardar sus mandamientos. Porque dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Entonces sabemos que permanecer en él es guardar sus mandamientos. Porque eso hace que estemos en su amor. Para mí son equivalentes. Esto hace que llevemos mucho fruto. ¿Por qué? Porque si yo voy para arriba, me dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, él se va a quitar. Pero todo aquel que lleva fruto se va a limpiar para que lleve más. Y nos dice en el 15:5 que él es la vid y nosotros somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Así que, ¿cómo llevamos mucho fruto? Como es lógica en la parábola, cómo se funcionan las plantas, es permaneciendo unidos a la raíz que nos va a dar la savia, al árbol. Entonces, para llevar mucho fruto, que nosotros sabemos que son obras, cosas que prácticas que uno va a hacer, tenemos que guardar sus mandamientos y permanecer en su amor. Hasta ahora estas palabras las podemos tomar, depende de nuestros conocimientos previos, ¿sí? Como les dije, podemos buscar más profundidad o quedarnos con ideas como las teníamos antes. Hay palabras como decir amor, prójimo y demás, que es la que vamos a tratar,
que si no usamos metodología y si no vemos la verdadera profundidad, nos va a parecer algo sin sentido de repasar, porque parece algo obvio y que ya conocemos. Pero justamente lo que nos está mostrando Dios con esta historia es que realmente no tenemos idea sobre muchas cosas que las damos por súper sabidas y básicas de la cristiandad. Y vemos que esto glorifica al Padre. Bien. Entonces, yo lo que quería destacar es que cuando Él dice guardad mis mandamientos, si nosotros abrimos y seguimos con nuestra Biblia abierta, en Juan 14, Él lo que va a repetir, y no solo en Juan 14, perdón, en el 13 y en otras partes, nombra esto de estar unido a Él y de glorificarlo. Y Él usa de ejemplo su unión con el Padre. Entonces nos pone una parábola. Así como yo estoy unido con el Padre, ustedes tienen que estar unidos conmigo. ¿Cuál es el lazo, cuál es el nexo para que realmente ustedes sean mis amigos y mis discípulos? Guardar mis mandamientos. Ahora yo digo, ¿qué mandamientos? Entonces los invito a que busquemos Juan 13, del 34 al 35. Y necesito un voluntario que me lea. Todo esto, recuérdense, en Juan 13 sigue siendo parte de la misma enseñanza. Es Jesús caminando con sus discípulos antes de ser arrestado. Y antes de ser arrestado, Él pone mucho énfasis en poder decirle un montón de verdades que las van a necesitar después de la cruz. ¿Alguien puede leer Juan 13 del 34 al 35? Leo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto conocerán todos que sois mis discípulos. Tuviereis amor los unos con los otros. Bien, muchas gracias. Y Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El 17, 15, 17. Gracias. Esto os mando, os améis unos a otros. Bien. Entonces este énfasis sobre algo que suena tan cliché para muchos, por algo Jesús no habla en vano. Y en todo su mensaje, si uno busca, bueno, quiero leer, entender cuál es el principio, qué es lo que Jesús realmente quería enseñar, desde el capítulo 13 al 16. Y Jesús repite constantemente las mismas ideas. Podríamos unirlos todos y armar un solo estudio. Yo solamente tomé unos puntitos. Y este énfasis, que os améis unos a otros, lo hace constantemente. ¿Ustedes por qué piensan? ¿Por qué piensan que Jesús elige repetirles este mandamiento? ¿No avanzó? Yo pienso que es porque es una parábola para poder saber si amamos a Dios. Bien. Amar al prójimo. Muy bien. Entonces, para hacer... ¿Sí? Ayer habíamos visto algo así también, sobre el verdadero signo de un discípulo de Cristo es que ame a los demás y no simplemente diga que ame a Dios, pero si no ama a los demás, entonces no es un verdadero discípulo. Exacto. Y es interesante que si lo analizamos en mayor profundidad, pero esto está en otros estudios, para estar unidos a Jesús, que es lo que hace que estemos unidos al Padre, primero tenemos que unirnos, para estar unidos a Dios, primero tenemos que unirnos a Jesús. Y Jesús les dice, si ustedes quieren estar unidos a mí, tienen que guardar mis mandamientos. Y si uno busca el contexto de lo que él está hablando, no está hablando de... Obviamente, uno por amor va en fruto de su amor a Dios, cuando realmente lo tenga, va por naturalidad a guardar sus mandamientos porque va a estar en su voluntad. Pero él lo que dice, cuando dice guardar mis mandamientos, habla de su nuevo mandamiento. Entonces nos está mostrando que para amar a Dios, primero tenemos que amar al prójimo. Y esto, aunque estuvo siempre ahí, nosotros lo pasamos por alto como adventistas, como cristianos, constantemente. Y en nuestro inconsciente está muy grabado la supuesta forma que creemos que estamos amando a Dios, que hace que realmente terminemos sin tratar y averiguar cómo es amar a nuestro prójimo. ¿Quiénes son nuestros prójimos? ¿Realmente quiénes son? Si estamos amándolos o no. Y eso hace que estemos desvinculados de Dios. Y en el contexto de si somos personas elegidas para hacer esta obra tan importante, estamos hablando de que Jesús va a volver dentro de muy poco. Lo decimos tanto que a veces nos acostumbramos, tendríamos que tener un temor realmente de lo que estamos hablando. Y la clave del éxito que tuvieron los discípulos, perdón que ahí falta una S,
para obedecer los mensajes previos a la ascensión, ¿sí? Cuando ellos logran la victoria del Pentecostés, porque lo es, o sea, logran poder estar listos para recibir el Espíritu Santo y ese mensaje, es porque ellos entendieron que tenían que estar unidos y en igualdad. Lo sabían de teoría, Jesús se los vino diciendo 40 días particularmente, pero además lo predicó toda su obra. Pero realmente comprendieron en qué estaban fallando en igualdad y en unidad en el aposento alto después de la ascensión. Y por eso sus corazones estaban abiertos al mensaje que Dios quisiera darles para poder predicar. Solo que no se terminó en el Pentecostés el crecimiento. Si nosotros vemos la historia de Pedro, vemos que después, bastante después, con Cornelio, él todavía tenía cosas que cambiar. Tenía que seguir avanzando en luz sobre cómo manejar la igualdad del amor al prójimo y la unidad, porque somos una sola iglesia en realidad. Tenemos que amarnos a todos como uno solo, como Dios y el Hijo se aman, como si fueran, porque son uno solo. Bien. Así que podemos ver también, con todo lo que estamos hablando, que el fuerte clamor que nosotros estamos esperando para dar al mundo no es otro mensaje diferente al que recibimos en el Pentecostés, porque no es otro mensaje diferente al que recibimos en el clamor de medianoche. Y en el Pentecostés se entiende, o mejor dicho, se reciben las herramientas, porque se entiende un poquito antes en la formalización, el mensaje se lo puede recibir, y algo interesante es que se recibe la promesa que Jesús da en el capítulo 14. 14:15, Jesús repite de vuelta, si me amáis, guarden mis mandamientos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que ellos reciben el Espíritu de verdad. Y pueden repetir el mensaje que habían obtenido antes, pero con una claridad concreta. El mensaje ya no es algo teórico, ahora ellos tienen el mensaje en sí mismos. Por eso hay una unidad, ellos forman parte realmente del movimiento. Entonces, ¿cómo se recibe y por qué? Nosotros vemos que Jesús nos dice que el mundo no lo puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni le conoce. ¿Qué es lo que el mundo no ve ni conoce? Si ustedes toman este versículo, estamos en Juan 14:17. Jesús dice que el mundo no puede recibirlo porque no ve ni le conoce. ¿A quién? ¿Qué es lo que dice que no ve y conoce el mundo? Que no puede recibir. El Espíritu de verdad. Bien, perfecto. Él dice, el Espíritu de verdad, y empieza, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. ¿Por qué no lo ven ni lo conocen? Ahí podríamos buscar un contraste. ¿Cómo podemos sí verlo al Espíritu, conocerlo? Jesús les sigue diciendo, pero vosotros le conocéis. Ustedes conocen el Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿Cómo puede morar el Espíritu de verdad entonces en estos discípulos, a los que Jesús después llama por este motivo amigos? Porque ellos pueden tener el Espíritu de verdad y eso hace que por eso lo conocen. ¿Qué diferencia habrá con el mundo? Bien, si nadie tiene una opinión, vamos a buscar, como ven ahí, Juan 14:6-7. Bien, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, ¿por qué ellos, dice Jesús, ustedes sí conocen al Espíritu de verdad? ¿Pueden verlo? Porque ellos aceptaron la palabra de Cristo. Bien, él dice, ustedes me conocen a mí. Es este eslabón que estábamos armando antes, que a veces lo tenemos invertido, ¿sí? Muy bien. Ellos conocen a Jesús, lo aceptaron, y eso permite que conozcan al Padre. Si nosotros leemos bien, yo ahora para no hacerlos leer tanto, Jesús dice que el Espíritu de verdad lo da Él. Y varias veces repite también cómo funcionan estos eslabones. Él no es mayor que el que lo envió,
y tampoco el que Él envía es mayor que sí mismo. Entonces es toda una cadena. Y ellos tienen el Espíritu de verdad porque también aceptaron a Cristo, quien les va a dar el Espíritu de verdad. Y eso permite que acepten al Padre. No es una cadena que va en una sola dirección, sino que es un ida y vuelta que permite un crecimiento. Me parece interesante, perdón que está con dos, hay algunos errores de tipeo. Él es la verdad y el camino. Lo dice bien clarito. Y antes, en Juan 14:4, dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Este mensaje parece, además de que es muy conocido, no le van a ver ahora la conexión quizás tan fácil con el estudio que hicimos antes, porque yo se los nombré nomás. Pero si queremos ver cómo fue este aumento de conocimiento en lo que sería la resurrección de Lázaro, a mi entender, los capítulos del 6 al 7 de Juan son muy importantes. Y más adelante se vuelven, o sea, en realidad siempre Cristo lo que hizo fue dar el mismo mensaje, pero dando más y más información según cómo era posible. Y Él lo que le repite a las personas que se formarían de esta parte del mundo que no conoce al Espíritu de verdad, es que ellos, cuando Él se vaya, les dice, ustedes me van a buscar, pero no me van a encontrar. Después a sus discípulos, en estos capítulos entre el 13 y el 16, le repite exactamente lo mismo, pero con una diferencia. También cuando Él se vaya, a donde Él va, ellos no van a poder ir. Pero hay una diferencia. Él les dice, ustedes sí saben dónde voy y conocen el camino. Si hicieran memoria los que están hace mucho estudiando, nosotros tuvimos un estudio muy lindo en el que hicimos un énfasis bíblico sobre las líneas. Y lo que vimos es que las líneas son el camino, pero no porque es algo, no estamos idolatrando algo inerte. Lo que estamos hablando es toda la palabra, como bien dijo Caro, si uno toma la palabra de Jesús, recién ahí puede tener una relación con Él. Tengo que saber usarla, tengo que conocer sobre Él. Y hoy, en nuestro siglo XXI, Dios nos dio luz sobre más claridad, mejor dicho, sobre su metodología, para leer correctamente y poder darnos cuenta de lo que está pasando, externo e internamente. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de saber a dónde va todo esto, porque conocemos el camino. Ellos, conociendo a Cristo, que Él mismo era el movimiento cristiano, porque era Cristo encarnado, podían conocer el camino. ¿Está bien? Porque formaban parte de ese movimiento. Entonces, si nosotros logramos no ser parte del movimiento de Dios, de todo lo que Él quiere, al lugar que nos quiere conducir solo de palabras, sino que nos esforzamos en escudriñar, y ya se nos está, realmente ya la puerta se ha cerrado si lo vemos en dispensaciones, pero aún estamos siendo cosechados, y tenemos que seguir esforzándonos. Si nosotros lo hacemos, no vamos a ser siervos, sino amigos, porque vamos a entender quién es Cristo, según su propia palabra en Juan 15:15. Obviamente hemos hecho otro análisis de que hay múltiples formas de ver una relación, pero acá nos está dando un cartel de decir, ustedes son parte del mismo movimiento, somos parte del mismo equipo de verdad, porque el Espíritu de verdad, la verdad, va a morar en nosotros, vamos a encarnar esa representación. Y nosotros, si realmente lo amamos, vamos a guardar sus mandamientos, creeremos en Él y en sus obras. Entonces vamos a permanecer en Él y con sus palabras, las palabras de Él. ¿Por qué? Porque nos amamos los unos con los otros en el perfecto amor y la unidad del Hijo y el Padre. Entonces, para amar a Dios, tenemos que amar al prójimo. Y esto necesita una comprensión más profunda. Una forma en la que lo podemos ver, ya vamos terminando, es la muerte al yo. Si yo estoy hablando de amar al prójimo, algo que no es natural en realidad en nosotros, es porque logramos la muerte al yo. Y esto es una purificación del alma, como le dice Elena, que me pareció interesante. Cuando yo busqué citas sobre la muerte al yo, esta es una de tantas que guardé. Y ella habla de la purificación del alma. Hay mucho que tenemos que purificarnos, muchas ideas preconcebidas, o incluso ya tenemos detectadas posiblemente. Como nosotros sabemos de qué se trata el mensaje, nos damos cuenta, estas ideas que yo tengo, o esto por lo que he atravesado, contradice lo que yo quiero tener. Pero todavía, por algún motivo, nos cuesta quitar ciertos problemas. Porque todavía no pudimos dar una muerte completa al yo. Y esto fue lo que lograron hacer los discípulos para ser parte del Pentecostés. El refrigerio, dice Elena. ¿Alguien quiere leer la cita? Quizás por si se cansó de mi voz, si no la leo yo. Lo leo, Micaela. Bueno. Dice,
el refrigerio del poder de Dios desciende únicamente sobre aquellos que se han preparado para ello, haciendo la obra que Dios nos invita a hacer, purificarse de toda inmundicia de la carne y del espíritu nuestro, y perfeccionar su santidad en el temor de Dios. Me adelanté un poquito, perdón. Muchas gracias. Bien, disculpen que hay algunos errores del tipeo, pero se entendió, muchas gracias. Raimundo, si no me equivoco. Entonces, ¿hay algo que te llame la atención de la cita? ¿O alguno? Bien. Va a haber tiene que haber una preparación previa, ¿no? Para que se pueda perfeccionar la santidad en la persona. Bien. Algo que lo pasé por alto, pero es muy importante, que tiene que ver con esta purificación. Si yo hablo de purificación, teniendo en cuenta las historias que acabamos de nombrar de la dispensación pasada, en la línea de Cristo mal llamada, ¿a qué les recuerda purificación? Al templo. ¿Cómo? Hablaron a la vez. Al templo. Bien, la purificación del templo. Bautismo. Bautismo. ¿Bautismo por qué? Porque es la purificación del alma. Hay el perdón. Bien. Por el agua, quizás. Bien, me parece muy bien. No, ¿qué digo? ¿Por qué? Porque está bien. Y además, lo leímos recién, tiene un poquito de relación. La purificación que habla acá Elena, podemos tomar distintas historias para ver realmente de qué manera Dios nos purifica y qué representan esas purificaciones. Más que una historia, hay una enseñanza, que lo hemos tratado en varios estudios. Y él lo vuelve a repetir en Juan 15, 2. Dice que el que lleva fruto, lo limpiará. Y cuando yo busco esta palabra, en el original, tiene una relación con purificación. Y cuando nosotros recordamos todos los estudios que hicimos podemos ver sobre el bautismo, en qué pasa con nuestra alma, podemos decir, o corazón, si vemos la purificación del templo y las conexiones con el Antiguo Testamento, vamos a ver que en la purificación no es algo, de hecho no puse las citas, perdón, pero pueden buscarlas en el Deseado de todas las gentes cuando Elena habla de esta parábola, que la purificación no es algo que no sea doloroso, o sea, es dolorosa. Porque la purificación siempre incluye muerte. De vuelta, muerte al yo es una purificación. La muerte y la purificación en el sentido que Dios les da están unidas. Y siempre incluye algo de dolor, porque hay algo que tenemos que dejar. Acá nos dice que los que llevamos frutos vamos a ser limpiados. Y como dije, buscamos estas conexiones en la palabra. ¿De qué manera Dios limpia? Es con un zarandeo. Un zarandeo personal y un zarandeo como equipo, un zarandeo en el movimiento. Por eso a veces Jesús acá se los decía, porque ellos fueron zarandeados. Primero perdieron a Judas, que no se imaginaban, cuando leemos en la Biblia, en Juan 13, no se imaginaban que salió para matar a Jesús, aunque Jesús se los dijo en su cara, dijo, al que le dé el pan, este es el que me va a traicionar, se lo da, lo come, se va, y los discípulos siguen pensando que fue a hacer algo bueno, porque no eran capaces de creer semejante cosa. Y a nosotros como movimiento de Dios nos ha pasado también, por ahí no a todos, porque no estamos todos del mismo momento, pero hemos tenido que sufrir, y todavía estamos sufriendo, ver cómo amigos que amamos con todo el corazón se van, cómo se produce este zarandeo. Pero ojo, hay cosas que quizás nosotros las percibimos de una manera, o vemos a alguien que lo sentimos que se ha alejado, pero aún no está hasta el cierre de puerta de gracia literal determinadas las cosas, eso lo sabemos. Lo que sí significa, lamentablemente, es que algunos no van a hacer el trabajo y la obra por una cuestión de tiempo, pero nosotros no podemos todavía discernir completamente quiénes ya están totalmente alejados y quiénes no. El tema es que es muy doloroso ver cuando alguien se pone en una situación de peligro, ¿sí? Cuando alguien que amamos mucho se separa de lo que nosotros creemos que es la verdad, que es la seguridad, que es Cristo. Y Jesús los quería preparar para esto, por eso se los dice. Y Elena nos lo repite, que solamente va a caer el refrigerio del poder de Dios para los que se prepararon, que fueron los que hicieron la obra que Él los invitó a hacer. Y esto necesita una purificación de toda inmundicia de la carne y del espíritu, cosa que no es fácil, pero hay que trabajarlo. Y esto que ya les había puesto antes es que, por ejemplo, una pequeña idea que saqué para hacerlo muy resumido, es que nosotros, si vemos lo que Jesús nos dijo
en estos capítulos que nombramos es respetar y velar por la salvación de mi prójimo con amor e igualdad. Y tenemos que averiguar realmente qué significan estas cosas y en qué estamos fallando. Porque muchos de nombre estamos diciendo yo no soy xenófobo, no soy nacionalista, no soy racista ni sexista y menos soy homofóbico. Pero no sabemos que aún nos quedan muchos errores. Así que a modo de razonamiento, yo estaba pensando, ¿cuántas personas, me puse a pensar, hay ahora en el mundo a diferencia de las que había en los tiempos de Jesús? ¿Saben qué número es este? Porque no me fue fácil escribirlo, no sabía escribir un número tan grande. 7.700 millones. Perfecto. Todas esas personas y un poquito más hay en todo el mundo. Es un número demasiado grande, o sea, no tenemos dimensión realmente de la cantidad de gente que es. Y de esos, 2.400 millones se estima que son cristianos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo les va a llegar el mensaje a un grupo tan pequeño? ¿Cómo nosotros, que somos tan poquitos, vamos a liderar el mundo como siervos y guías, como iguales, ¿sí? O sea, no en una situación de opresión o creernos que somos más, porque Dios nos dice que lo débil utiliza a Dios para avergonzar a lo fuerte, así que si Dios nos elige para algo, realmente es porque somos muy pequeñitos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Entonces yo quería cerrar con esto. Cuando nosotros vemos los aumentos de conocimientos o Concord de las dos dispensaciones que hemos estudiado, desde los eventos externos, lo que vamos a notar es que el mundo, ese mundo con todas esas millones de personas, está buscando respuestas. Está tomando a la vez decisiones. Estamos siendo cosechados, no solo nosotros, el trabajo de agricultura, el arado y demás, ya está pasando con todas las personas. Y todos lo vemos, se dan cuenta que algo está sucediendo y están tomando decisiones de creer qué fuente de información les parece verdadera. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Concord 2016, vamos a notar esto. Fue un punto de inflexión, no fue solo para el movimiento, no fue solamente un punto donde hubo un cambio de liderazgo interno, de un ungimiento de un líder muy importante, como vimos en la historia de Jesús, hubo un ungimiento, bueno, también en 2016 hubo un ungimiento. Hubo un cambio de liderazgo y es interesante que en la línea externa también sucede. Y uno dice, bueno, es una elección más, podríamos pensarlo de Trump, pero sabemos, y hay un montón de documentales que después podemos compartir, para ser conscientes de la diferencia y el punto de inflexión que fue, no solo para Estados Unidos, sino para el mundo, la elección de Donald Trump. Y cómo esto está guiado hacia una ley dominical. Y es hasta los guiños que Dios pone, como que el lugar donde estuvieran hablando las personas de Cambridge Analytica, ¿sí? ¿Saben quién es la persona que está ahí, aunque está un poco borrosa? Alex Nix. Exacto. Él fue el que lideraba, junto con Bannon, Cambridge Analytica, y ellos son los responsables de haber creado una fuente tan grande entre fake news y manipulación social, que lograron que las personas quieran a una persona como Donald Trump, y que creyeran mentiras sobre Hillary Clinton. Verdad es que aunque, o sea, mentiras, perdón, que se han demostrado, sí se ha dicho la verdad sobre estas cosas, no deja de ser que el daño ya está hecho. Hay muchas personas que aunque vos les cuentes la verdad, ya su idea está preconcebida y se siguen encerrando en más y más teorías de conspiración. Y es muy interesante que cuando Nix estuvo hablando, el lugar se llamara Concordia, estamos hablando de Concord. Y el tema sobre Cambridge Analytica lo podemos analizar en otro estudio, pero es muy importante, fue un punto de inflexión interesante y mostró la fragilidad de la sociedad, la manipulación y muchas cosas que nos van a afectar de ahora en más también. No sé si alguien tiene algún comentario antes que pase. Bien. Y yo acá tenía la intención, que es lo que quizás lo vean, pero está muy chiquitito, de mostrar un video que realmente es bastante fuerte, porque esto pasó, este año pasaron demasiadas cosas, ¿no? Este 2020. Muchas cosas que si uno no supiera el momento en el que estamos, nos parecerían raras, y por eso hay tanta gente que está interesada en comprender y está buscando respuestas, porque ve que no es normal lo que está sucediendo hace mucho tiempo, pero este año fue muy particular. Y el movimiento de Black Lives Matter y lo que pasó con Floyd fue un punto muy importante de este año. Hubo tantas cosas, y como sucede una tras de la otra, quizás algunas se olvidan, que quizás no se comprenda realmente el punto de inflexión que fue. Pero este evento, como algunos quizás ya lo saben, fue el equivalente
el Concord liderar de la historia de la independencia norteamericana. Tess decía una frase que me gustó. En ese momento, en esa batalla de Concord y Lexington, un disparo de esa batalla, simbólicamente el disparo de esa batalla, se oyó en todo el mundo, porque terminó siendo después la independencia americana, y eso fue algo que nos cambió a todos los países. El sistema de república, que ahora Estados Unidos sea el país que es algo que afectó para siempre, no solo en historia, economía y demás, sino proféticamente. Y lo que pasó con Floyd es lo mismo. La protesta contra esta muerte injusta que representa años y años de racismo e injusticia no se quedó solo en Estados Unidos. Y quisiera haber compartido con ustedes el video, pero por una cuestión de protección de derechos que quizás nos cause problemas, no lo voy a hacer, pero después se les va a pasar para que lo vean, para que refresquen. Que esto no fue solo un impacto estadounidense, esto impactó en todo el mundo. Así como ese Concord se escuchó en todo el mundo, este también. Y este es el evento externo que nos marcó. Nosotros tenemos que buscar qué pasó internamente. Bien. Y antes de hacer el cierre, yo les dije, ¿en qué parte está Juan 15? Bueno, lo estuvimos analizando desde el amor al prójimo. Si prestamos atención, este mensaje, por lo que estuvieron comentando, también se nota, lo estamos estudiando hace bastante. Dios nos hizo estudiar lo mismo que Jesús lo hizo estudiar a sus discípulos. Y exactamente antes de Concord, vimos las mismas historias por nuestros líderes. Entonces volvemos a la pregunta, más que pregunta a la afirmación, que cuando vemos el aumento de conocimiento de las dos dispensaciones, vemos que el mundo busca respuestas y que está tomando decisiones. Entonces, yo les digo, el mundo nos está esperando y nosotros debemos también tomar nuestras decisiones. Juan 20 al 31 es la parte en la que Juan dice cuál es el propósito de su libro. ¿Por qué él eligió escribirlo de esa manera? Los 4 evangelios son diferentes. Así como yo digo, bueno, yo elijo un punto para mi presentación, él eligió un punto en el que basarse con el evangelio inspirado por Dios. Y él dice que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis vida en su nombre. Yo lo que quiero tomar de esto es, tenemos que lograr comprender, tenemos que esforzarnos cada uno en entender qué es la igualdad, qué es el amor al prójimo. No podemos esperar que el movimiento avance, porque es un movimiento de éxito, va a avanzar, va a ser exitoso. Pero como sabemos y nos han repetido hace muy poquito, la forma en que se va a dar ese éxito depende de cada uno de nosotros. Jesús empezó con primero 5 personas, después 12, 70, y un número muy interesante es que en el aposento alto estaban 120 personas. 120 es un número que es simbólicamente importante. Entonces vemos que creció, pero 120 personas, con todas las personas que había judías y del mundo. Imagínense que el evangelio llegó hasta China con Marcos, en ese momento, con la tecnología que había. Y nosotros vemos que hay miles de millones de personas en el mundo, aunque fuéramos 1 millón que nos llegamos a hacer en el movimiento. ¿Cómo hacemos para llevarles ese mensaje? Va a cambiar mucho cada uno de nosotros. Imagínense si un pequeño porcentaje de personas expandió el mensaje. Cada uno de nosotros importa. Y según cómo nos preparemos, según qué comprendamos y qué dones hayamos multiplicado, va a ser el éxito de este mensaje. Y todo lo que nosotros comprendamos va a servir para que esas personas hambrientas de respuestas, hambrientas de justicia, puedan entender realmente qué es Jesús, que Él sea Cristo, que es el Hijo de Dios, y para que puedan creer en Él y tengan vida eterna en su nombre. Porque ese es nuestro objetivo, que podamos salvarnos y salvar a nuestro prójimo. Así que este es el mensaje que tenía para ustedes hoy. Y si les parece, vamos a hacer una oración para terminar. No sé si alguien quiere tener un último comentario, si no ya voy a orar. Bien. Dejar de compartir. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por tu misericordia y tu amor. Quiero pedirte que nos ayudes a poder representarte realmente, que nos ayudes a entender tu mensaje, que podamos sacarnos los prejuicios, Señor, que están impidiendo que pueda ser más claro con nosotros. Porque lamentablemente por la dureza de nuestros corazones hay muchas cosas que algunos ya entienden, pero no todos estamos listos a recibir. Y se estuvo retrasando, mejor dicho, el momento de unidad.
No todos tenemos los mismos dones. Hay mucho que tiene que ver por nuestro contexto, pero también tenemos parte de responsabilidad por cómo elegimos cada día y qué decisión tomamos de nuestra preparación. Te ruego que no nos deseches, que sigas teniendo, y te agradecemos la paciencia con nosotros, para que cada una de las personas que siguen en el movimiento no caigan, puedan seguir, Señor, siendo parte de este estandarte, para que el éxito, Señor, con el que podamos ayudar al resto de las personas que son nuestros hermanos, el resto de la iglesia, Señor, que está en el mundo, pueda ser un éxito realmente mucho más grande que el que sería si cada uno de nosotros no se prepara y no hace su misión. Gracias por tu amor infinito, por haber sido tan claro y paciente con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien.